izquierda. El corazón izquierdo a la vez tiene un atrio izquierdo y un ventrículo izquierdo. Aquí hay una válvula. Del ventrículo izquierdo sale la arteria aorta, más o menos así, ¿ok? Y hace un callado. Y la arteria aorta tiene el callado de la aorta, mejor dicho, tiene 3 ramas. La primera rama del callado, que ustedes van a ver allá, se llama el tronco arterial brachiocefálico. El tronco arterial brachiocefálico se divide a la vez en arteria carótida común del lado derecho. Este se llama tronco arterial brachiocefálico derecho. En el lado derecho, ¿ok? A la vez se divide en arteria carótida común del lado derecho. Y en subclavia del lado derecho, es decir, arteria subclavia derecha. Esa es la primera rama del callado. La segunda rama del callado, es la arteria carótida común izquierda, esta que estoy dibujando. Se llama arteria carótida común izquierda, del otro lado. Y la tercera rama del callado se llama arteria subclavia izquierda. Entonces, el callado de la aorta tiene 3 ramas. El tronco arterial brachiocefálico derecho, que a la vez se divide en arteria carótida común derecha y arteria subclavia derecha. Esa es la primera rama del tronco arterial. La segunda rama es la arteria carótida común izquierda, y la tercera rama es la arteria subclavia izquierda. Estas arterias van a ocupar el cuello, por eso es de que les estoy hablando. Ustedes pueden ver en la figura que les estoy mostrando el callado de la aorta. Allá están viendo, la carótida común. Faltó el tronco arterial, que lo dibujen bien. Este es la carótida común del lado izquierdo. Ahí está la carótida común del lado derecho, izquierdo. Y esta debe ser la subclavia. ¿Ok? Entonces, bien, miren ustedes que la arteria carótida común va a ser una arteria que va a subir por el cuello y más o menos a nivel de la vértebra cervical 4 se divide en arteria carótida interna y en arteria carótida externa. La arteria carótida interna va a entrar por el agujero carotídeo que hay en el temporal y se va a ir hacia el cerebro. Y en el cerebro va a dar la arteria cerebral anterior y cerebral media. Pero en el momento no la vamos a ver la carótida interna. Lo que sí vamos a ver es la otra rama, la carótida externa. Ahí ustedes tienen la carótida externa que ocupa el cuello, ¿sí? Miren ustedes que en la bifurcación de la carótida, ustedes tienen que saber que hay un
pequeño órgano que se llama el seno carotídeo. El seno carotídeo es un pequeño órgano, es un pequeño grupo de neuronas, células nerviosas que están conectadas con el centro cardiocirculatorio y respiratorio. Este seno carotídeo detecta variaciones en el flujo sanguíneo y en la presión arterial. Si por alguna razón una persona tiene variaciones en el flujo sanguíneo y en la presión arterial, el seno carotídeo inmediatamente detecta esto en el organismo y va a poner en mecanismo varios mecanismos a la vez que van a tratar de mejorar esa situación. Imagínense, por ejemplo, una diarrea. Imagínense un niño pequeño que en la noche ha tenido 6 deposiciones y 5 vómitos. Esa es una deshidratación. Y entonces el seno carotídeo va a detectar que el flujo sanguíneo ha disminuido, que ese niño ha perdido líquidos y va a poner en alerta todo el cuerpo. Imagínense un aborto o imagínense una hemorragia de cualquier tipo. El seno carotídeo es un grupo de células neuronales que detectan variaciones en el flujo sanguíneo y en la presión arterial. Bueno, la carótida común se divide en carótida interna, no nos interesa, y en carótida externa. La carótida externa, como ustedes están viendo en la figura, va a dar algunas ramas importantes, ¿sí? La primera rama de la arteria carótida externa es la arteria tiroidea superior. Miren ustedes la arteria superior en el dibujo. Ustedes pueden ver que esta arteria tiroidea se va a dividir en varias ramas, en ramas laringeas, por ejemplo, que van a irrigar la laringe. Se va a dividir en ramas infraioideas, se van a dividir en ramas cricotiroideas, se va a dividir en ramas esternocleidomastoideas y en ramas glandulares que van a irrigar la glándula tiroides. Entonces, ¿cuál es la primera rama de la carótida externa? La arteria tiroidea superior. Ese es el proceso. Que a la vez, una vez que sale la arteria tiroidea superior, va a dar varias arterias a los órganos que va a encontrar en su camino. La segunda rama de la arteria carótida externa es la arteria lingual. La arteria lingual. La arteria lingual es una arteria muy importante porque va a ir hacia la lengua. Va a ir a la lengua y va a irrigar la lengua. ¿Okay? En la lengua va a dar la lingual y la lingual profunda que se va a meter profundamente en la lengua. Para los dentistas es muy importante, para los odontólogos es muy importante conocer la arteria lingual, porque alguna vez ustedes pueden tener alguna herida en la lengua o provocar alguna herida en la lengua. Y tienen que saber que la lengua es muy bien irrigada por una arteria que se llama la arteria lingual, que es rama de la carótida externa. La siguiente rama es la arteria facial. La arteria facial es una arteria que va a irrigar la cara. Miren, ahí ustedes tienen en esta figura la arteria facial. La arteria facial es una arteria que cruza la cara e irriga todos los músculos faciales. Vean ustedes la arteria facial. Entonces ya les he hablado de 3 ramas de la arteria carótida externa. La primera es la tiroidea superior, la segunda es la lingual, la tercera es la facial. ¿Okay?
seguimos, Fer. Luego va a dar otras ramas que se llama la faringe ascendente, que va a ir a irrigar toda la faringe. Hacia atrás va a dar dos ramas, la arteria occipital y la auricular posterior. Miren ustedes hacia atrás, ahí están viendo la arteria occipital y la arteria auricular, que es una arteria que se va a encontrar alrededor del pabellón auricular. ¿Okay? Y finalmente la carótida externa termina en dos ramas terminales, así se llama, la arteria maxilar y la temporal superficial. ¿Ok? Miren, les muestro en la figura. La arteria temporal superficial es una arteria que va a irrigar la mayor parte de la cabeza en la parte externa. Y la arteria maxilar es una arteria que se va a entrar a la fosa pterigomaxilar y va a dar 14 ramas en la fosa pterigomaxilar. Alguna vez la hemos visto a la arteria maxilar cuando hemos visto la fosa pterigomaxilar. ¿Cuáles son las ramas terminales de la carótida externa? La arteria temporal superficial y la arteria maxilar. ¿Ok? O maxilar interna en algunos casos. Esas son las ramas de la arteria carótida externa que vamos a encontrar en el cuello. La tiroidea superior, la lingual, la facial, la faringe ascendente, la arteria occipital, la arteria auricular posterior, y las ramas terminales de esta arteria son la arteria temporal superficial y la arteria maxilar. ¿Está bien? Y vamos a encontrar también en el cuello la arteria subclavia. Yo les hice el pequeño dibujo y les dije que otra de las arterias importantes que encontramos en el cuello es la arteria subclavia. ¿Sí? La arteria subclavia da varias ramas importantes. Miren, la primera rama de la arteria subclavia es la arteria vertebral. Miren ustedes en esta figura, les muestro la arteria vertebral. Esta es la arteria vertebral del lado izquierdo y aquí está la arteria vertebral del lado derecho. Miren ustedes cómo la arteria vertebral ingresa en los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Ahí están viendo sexta, quinta, cuarta, tercera, segunda y primera vértebra cervical. La arteria vertebral, las arterias vertebrales, mejor dicho, suben por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Cuando llegan al atlas, se acomodan en el surco de la arteria vertebral del atlas e ingresan en el agujero magnum. Por dentro del agujero magnum van a dar la arteria basilar. Se van a unir las dos arterias vertebrales y van a formar la arteria basilar. La arteria basilar es importante porque va a ir a irrigar la parte posterior del encéfalo, que lo veremos en neuroanatomía. Pero miren ustedes las arterias vertebrales. Antes de unirse y dar la arteria vertebral, van a dar unas ramas que van a irrigar la médula espinal. Y se llaman así: arterias medulares anteriores, arterias medulares posteriores, que van a irrigar la médula espinal. Eso es importante que sepan. Esa es la importancia de la arteria vertebral. La arteria vertebral. Primera rama ascendente de la arteria subclavia. La primera rama descendente de la arteria subclavia es la arteria torácica interna o mamaria interna también se llama. Miren ustedes en la figura, pueden ver cómo la mamaria interna nace en la subclavia y va a bajar
por detrás de los cartílagos costales, va a bajar hasta el abdomen. Es una arteria muy importante y en su trayecto va a dar muchas ramas. Les muestro el cuadro. Miren, la arteria vertebral de la que les hablaba va a dar ramas espinales para la médula espinal, ramas meningias, va a dar ramas espinales posteriores, espinal anterior para la médula espinal, la cerebelosa posterior inferior y finalmente se van a unir y van a dar la arteria básica. La arteria torácica interna o mamaria interna, así se llama también, en su trayecto, miren ustedes, va a dar arterias mediastínicas, tímicas, pericardiofrénicas, mamarias para la mama, para la glándula mamaria, intercostales anteriores, musculofrénicas y finalmente la epigástrica superior. O sea, estas son ramas de la arteria subclaviana. ¿Cuáles son? La torácica interna o mamaria interna, la arteria vertebral, el tronco tirocervical. El tronco tirocervical está acá, miren, este es el tronco tirocervical. Ahí les estoy mostrando el tronco tirocervical. Este tronco tirocervical va a dar unas ramas importantes. Va a dar la arteria tiroidea inferior, va a dar la arteria transversa del cuello y van a dar unas arterias cervicales y dorsales de la escala. ¿Ya? Ese es el tronco tirocervical. Y finalmente, un poco más hacia el extremo, la cuarta rama de la arteria subclavia es el tronco costocervical. ¿Sí? El tronco costocervical que está un poco más para el lado externo. Esas son las ramas de la arteria subclavia. ¿Cuáles son las cuatro ramas de la arteria subclavia? La arteria vertebral, la arteria torácica interna o mamaria interna, el tronco, ¿qué tronco les dije? Tirocervical y el tronco costocervical. ¿Ok? Entonces tienen que, por favor, aprender las ramas de la arteria carótida externa y de la arteria subclavia. Pero en el cuello no solamente hay arterias, pues ustedes se imaginan, hay también venas. Y aquí ustedes tienen las venas del cuello. En el cuello vamos a encontrar una vena muy importante que se llama la yugular interna. Ahí ustedes pueden ver la yugular interna. Pero hay otras dos venas también importantes, voy a mostrarles acá. Otras dos venas importantes que pues llevan la sangre venosa hacia el corazón. La más importante es la yugular interna, por supuesto, miren ustedes, es muy gruesa. Yugular interna. Pero también hay otra que se llama la yugular anterior. Pero también hay otra que se llama la yugular externa. ¿Sí? Son las tres venas importantes que tenemos en el cuello: la yugular interna, la yugular externa y la yugular anterior. Cada una de estas venas, ustedes tienen acá un pequeño cuadro, van a tener afluentes, ¿ok? Por ejemplo, miren los afluentes de la vena yugular interna, que es la más importante y la más gruesa. Recibe venas de la parte interna de la cabeza, del cerebro, recibe la vena lingual, recibe la vena tiroidea superior, recibe la vena facial. ¿Cuáles son los afluentes esos son de la yugular interna, ¿sí?
¿Cuáles son los afluentes de la vena yugular externa? La vena occipital y la vena auricular posterior. ¿Ok? Y la otra vena, la vena yugular anterior, como ustedes están viendo en la figura, tiene también afluentes que vienen de la parte inferior de la mandíbula. Entonces hay tres venas en el cuello. La yugular interna, la más importante, la yugular externa y la yugular anterior. Si ustedes se dan cuenta en la figura, la yugular anterior y la yugular externa, miren, se están uniendo las dos y están desembocando en la vena subclaviana. ¿Ok? Más o menos es así. Imagínense que esta es la vena yugular interna de un lado y aquí está la otra vena, la vena yugular externa del lado izquierdo. Este es del lado derecho. Les decía que acá está la vena yugular anterior, más delgada, ahí está la vena yugular anterior, y en el lado externo está la yugular externa, que son venas mucho más delgadas, ¿sí? Aquí está la vena subclavia, viniendo del miembro superior, ¿ok? La vena subclavia se va a unir con la vena yugular interna. Lo mismo en este lado, la vena subclavia se va a unir con la vena yugular interna, ¿ok? Más o menos así. Bien, miren ustedes, la vena yugular anterior hace esto. Pasa por la parte posterior de la yugular interna y desemboca en la vena subclavia, pero desemboca junto con la vena yugular externa. Las dos están desembocando en el mismo lugar en la vena subclavia, ¿sí? Lo mismo en este lado. La vena yugular anterior hace este recorrido y en el otro lado va a desembocar en la vena subclavia junto con la yugular externa. Las dos desembocan en el mismo lugar. ¿Ok? Quiere decir que la yugular anterior y la yugular externa desembocan en la vena subclavia. Tengan en cuenta. ¿Y qué pasa con las yugulares? La vena yugular interna, esta es vena yugular interna, se está uniendo con esta vena, que es la vena subclavia. La vena subclavia está viniendo del miembro inferior, del miembro superior. Aquí se llama vena humeral, aquí se llama vena axilar, aquí se llama vena subclavia. La vena subclavia se va a unir con la vena yugular y van a dar las venas brachiocefálicas. Estas venas que están viendo acá se llaman venas brachiocefálicas. Las dos venas brachiocefálicas se van a unir de esta manera. La vena brachiocefálica del lado derecho se va a unir con la vena brachiocefálica del lado izquierdo y van a dar esta poderosa vena que se llama la vena cava superior. La vena cava superior desemboca en el atrio derecho del corazón. Enseguida de aquí a la siguiente semana vamos a empezar con corazón y con pulmones. Entonces tienen que acordarse cómo se forma la vena cava superior y ya les contaré cómo se forma la vena cava inferior. Pero la vena cava superior es importante, desemboca en el atrio derecho del corazón, porque como ustedes están viendo, la vena cava superior está recogiendo la sangre venosa de la cabeza, del cuello y del miembro superior. Esta sangre venosa está yendo hacia el corazón derecho, al atrio derecho, después va a pasar al ventrículo derecho y después va a ir a los pulmones. ¿Qué quiere decir sangre venosa a propósito?
¿Qué quiere decir sangre venosa? Sangre poco oxigenada. Sí, no poco oxigenada, no oxigenada. ¿Qué tiene la sangre venosa? Dióxido de carbono. La sangre venosa tiene dióxido de carbono. ¿Y la sangre arterial qué tiene? Oxígeno. Esa es la diferencia entre sangre arterial y sangre venosa. Al comienzo les hablé de la carótida, de la arteria carótida externa, de la arteria carótida interna, de la arteria carótida común, del callado de la aorta. Les hablé de la arteria subclaviana. Estas arterias están llevando sangre arterial a la parte del cuello y de la cabeza, a todos los rincones de la cabeza, del cuello y de los miembros superiores. Están llevando sangre oxigenada. Dejan el oxígeno en las células y recogen el dióxido de carbono de las células a través de las venas. Entonces las venas traen CO2 y las arterias llevan oxígeno. Ese es un detalle que tienen que saber ustedes. Tienen que saber muy bien, porque en mi vida profesional he visto como he sido testigo de unas 15 muertes, que han sucedido en el asiento del odontólogo. ¿Entienden? Entonces el odontólogo no tiene que solo saber lo del diente, porque ¿qué pasa si le pones un medicamento a tu paciente y hace un shock anafiláctico y hace un paro cardiorrespiratorio? Pues tienes que conocer la anatomía del corazón, de las grandes arterias, de las grandes venas. Tienes que hacer algo para salvar. ¿Por qué se han muerto esos pacientes en el sillón del odontólogo? Porque el huevón no sabía cómo reanimar. ¿Entienden? No estoy hablando de uno solo, estoy hablando de varios odontólogos a los cuales les ha sucedido este problema. Bien, entonces este es el retorno venoso que hay en el corazón. Miren ustedes que en el cuello hay varios grupos de ganglios linfáticos. ¿Qué son los ganglios linfáticos? En realidad el cuerpo humano tiene tres tipos de vasos sanguíneos. El primero son las arterias, que como ya les expliqué, son vasos sanguíneos que transportan sangre arterial, es decir, sangre cargada de oxígeno. Ese es el primer tipo de vaso. El segundo tipo de vasos es las venas, que son un tipo de vasos que transportan sangre venosa, es decir, sangre cargada de dióxido de carbono, que están retornando al corazón para después ir a los pulmones a hacer el intercambio de gases. Y el tercer tipo de vasos sanguíneos son los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos transportan un filtrado del plasma sanguíneo. El plasma es la parte líquida de la sangre, y los vasos linfáticos transportan la linfa, que es un filtrado del plasma, de la parte líquida de la sangre. Pero ¿cuál es la característica de este filtrado que se llama plasma? Tiene moléculas muy grandes que no entran en las venas, que no pueden transportarse por las venas. Y entonces el organismo ha creado un tercer sistema, que son los vasos linfáticos. Pero los vasos linfáticos están acompañados además de los ganglios linfáticos. ¿Ok? ¿Y qué son los ganglios linfáticos? Los ganglios linfáticos, es decir, miren, el sistema linfático es más o menos como esto. Imagínense este es un vaso linfático, ¿ok? Ahí están viendo el vaso linfático, la pitita del rosario, y cada una de las pelotitas del rosario son los ganglios linfáticos, ¿ok? ¿Y dónde tenemos vasos linfáticos y ganglios linfáticos?
Pues desde la punta de la cabeza hasta la punta de los dedos del pie. ¿Cuál es la función de los ganglios linfáticos? Los ganglios linfáticos son del tamaño de un grano de arroz. O sea, normalmente no se los palpa. No se palpa un ganglio linfático. Pero, tienen la función de madurar formas jóvenes de glóbulos blancos cuando hay una infección cercana. ¿Ok? ¿Alguien ha hecho su premilitar aquí? ¿Alguna vez han ido al cuartel? Bueno, los ganglios linfáticos son como los cuarteles. En los cuarteles les enseñan a los jóvenes pues, técnicas de guerra, manejar armas, en fin. En los ganglios linfáticos maduran formas jovencitas de glóbulos blancos. ¿Para qué? Para que vayan a combatir alguna bacteria si se produce una infección. Imagínense que venga un paciente con un dolor de muelas al consultorio. Y además del dolor de muelas tiene un absceso en la encía dental. Entonces el dentista, el odontólogo, lo primero que va a buscar son ganglios linfáticos. A ver si están aumentados de tamaño. Los ganglios linfáticos aumentan de tamaño como un garbanzo más o menos cuando se inflaman. Y entonces los odontólogos, los médicos podemos tocar. Si una persona tiene caries dentarias y están infectadas, están con pus, tienen un absceso dentario, etc., los ganglios nos van a avisar que ahí hay una infección. Si alguien tiene una faringoamigdalitis, pues los ganglios linfáticos van a aumentar de tamaño. Si alguien tiene una otitis, los ganglios linfáticos de la región van a aumentar de tamaño. ¿Entienden? Entonces, ganglios linfáticos en todo el cuerpo. Imagínense una mujer que está dando de lactar a un bebé y se inflama y se infecta la mama, hace un absceso malar. Busco ganglios linfáticos en la región axilar. Si están inflamados del tamaño de un garbanzo, los voy a tocar y voy a decir, pues esto es una infección, tengo que usar antibióticos. Y lo mismo en todos los órganos del cuerpo, hay ganglios linfáticos alrededor que a los médicos, a los odontólogos, nos orientan para saber si hay algún proceso inflamatorio e infeccioso cercano. Entonces, hay ganglios linfáticos superficiales en la cabeza y en el cuello. Ustedes pueden ver ganglios preauriculares que se llaman parotidios superficiales, pueden ver ganglios infraauriculares, pueden ver ganglios retroauriculares, pueden ver ganglios occipitales, ¿sí? Pueden ver ganglios submandibulares superficiales, que los vamos a palpar. Pero también hay un grupo de ganglios linfáticos profundos, que son los más importantes y que, como ustedes ven en la figura, se clasifican en 6 grupos. El primer grupo es el de los ganglios linfáticos submentonianos y submandibulares. Se dan cuenta dónde están los submentonianos y los submandibulares, ¿no es cierto? Están justamente debajo de la mandíbula y del mentón. Aquí en esta parte están los submentonianos y aquí en esta parte están los submandibulares, que son ganglios que sobre todo para ustedes les sirve de mucho, porque si hay un proceso infeccioso en la boca, en la cavidad bucal, pues los ganglios linfáticos submentonianos y submandibulares van a agrandarse, se van a inflamar y ustedes los van a poder palpar, ese es el grupo número 1. El grupo 2, 3 y 4 son ganglios
son ganglios que se llaman ganglios cervicales que siguen la cadena de la vena yugular interna. Ganglios cervicales que siguen la cadena de la vena yugular interna. Y se clasifican en cervicales superiores, cervicales medios, cervicales inferiores. Pero están ahí, miren, muy cerquita de la vena yugular interna. De la vena yugular interna. El número 5, el quinto grupo, son ganglios del triángulo cervical posterior. Ustedes ya conocen dónde está y cómo está el triángulo cervical posterior. Y el número 6, ganglios que se encuentran bien anteriores en el triángulo cervical anterior. ¿Ok? Ahí están viendo los ganglios cervicales anteriores. Entonces, estos 6 grupos son los ganglios que tenemos en el cuello y en la boca y en el oído. Nos sirven de mucho. A ustedes les va a servir mucho palpar ganglios cuando tengan pacientes que tengan algún problema infeccioso en la boca, un absceso dentario, una caries dentaria infectada, pues algún problema infeccioso, los ganglios van a estar aumentando. ¿Ok? Eso es importante. Ahí ustedes ven el conjunto de ganglios que hay en el cuerpo. ¿Listo? Yo les he hablado de algunas estructuras musculares en el cuello que están inervados por el plexo cervical. El plexo cervical es un plexo importante. Miren ustedes saben que de la médula espinal, imagínense que esta es la columna vertebral, y al medio de la columna vertebral nosotros tenemos a la médula espinal. Ustedes ya saben eso. Y ustedes ya saben también que de la médula espinal salen los nervios espinales, ¿sí? Salen nervios espinales por el medio de las vértebras, ¿sí? Y estos nervios espinales o nervios periféricos se dividen en 31 pares de nervios. ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son esos 31 pares? 8 pares de nervios cervicales, 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares, 5 pares de nervios sacros y un coxígeno, y un par de nervios coxígenos. Si sumamos son 31 pares de nervios periféricos. Pero en el cuello tenemos el plexo cervical. El plexo cervical que van a inervar estructuras del cuello, ¿sí? Miren, aquí ustedes tienen el cervical 1, el nervio cervical 1. Aquí tienen el cervical 2, aquí tienen el cervical 3, aquí tienen el cervical 4 y aquí tienen el cervical 5. ¿Ok? Estos 5 nervios cervicales forman el plexo cervical. Y el plexo cervical, que está formado por los 5 primeros nervios cervicales, tiene varias ramas. ¿Cuáles son las ramas del plexo cervical? La primera rama es el nervio occipital menor. Miren ustedes el nervio occipital menor. Como ustedes están viendo en la figura, el nervio occipital menor se está yendo hacia la región occipital, ¿no? Esa es la primera rama. La segunda rama es el nervio auricular mayor. Ahí están viendo el nervio auricular mayor está yendo hacia la región del pabellón auricular, como ustedes ven en la figura. La tercera rama es el nervio transverso del cuello.
este nervio transverso del cuello inerva varias estructuras que están en pleno medio, en el medio del cuello. Se llama el nervio transverso del cuello. Y las últimas se llaman, no son las últimas, las otras se llaman supraclaviculares. Los nervios supraclaviculares, que como ustedes están viendo, se encuentran en la región supraclavicular. ¿Ok? Entonces, nervio occipital menor, nervio auricular mayor, nervio transverso del cuello, nervio supraclavicular. Pero además, ustedes pueden observar que hay esta asa que se llama el asa cervical profunda. El asa cervical profunda, miren, está formada por el C1, C2 y C3. Y es un nervio que hace esto, miren, hace un asa. Y se llama el asa cervical profunda del plexo cervical. Si ustedes se acuerdan de los músculos infrahioideos, que alguna vez ya les he contado de ellos, los músculos infrahioideos están inervados los cuatro por el asa cervical profunda del plexo cervical, por esta asa que da la vuelta allá y que luego va a acompañar al nervio hipogloso, como ustedes ven. Entonces, esa es la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta rama del plexo cervical. Y finalmente hay una última rama, una sexta rama del plexo cervical, que nunca he comprendido por qué nace ahí arriba, que es rama del C3, C4 y C5. Y se llama el nervio frénico. El nervio frénico. ¿Qué inerva el nervio frénico? ¿Qué me dicen? ¿Qué inerva el nervio frénico? Miren ustedes, esta figura es importante. Miren ustedes, el nervio frénico nace en el cuello, en el plexo cervical, ramas de C3, C4 y C5, y camina por todo el tórax, entre la pleura y el pericardio, y llega a ¿dónde? Al diafragma, e inerva el diafragma. Los frénicos inervan el diafragma. Cuando los cirujanos estamos operando alguna estructura en el tórax, tenemos que tener mucho cuidado de no lesionar el nervio frénico. Porque se imaginan si se lesiona el nervio frénico, paralizaríamos el principal músculo de la respiración. ¿Cuál es el principal músculo de la respiración? El diafragma. El diafragma. Entonces, miren ustedes cómo el nervio frénico baja desde el cuello, baja por el tórax entre la pleura y el pericardio en ambos lados y viene a inervar el diafragma. Esa es la última rama del plexo cervical, el nervio frénico. ¿Ok? En síntesis, ¿cuáles son las ramas del plexo cervical? El nervio occipital menor, el nervio auricular mayor, el nervio transverso del cuello, los nervios supraclaviculares, el asa cervical profunda y finalmente el nervio frénico. El nervio frénico. ¿Ok? Estas son las ramas del plexo cervical. ¿Ok? Ahí ustedes están viendo cómo las ramas del plexo cervical son ramas de C1, C2, C3, C4 y un poquito C5 más. ¿Ok? Y miren ustedes cómo los diferentes nervios que salen del plexo cervical van a acompañar a algunos otros nervios que vamos a encontrar en el cuello. ¿Ya? El hipogloso mayor es un nervio que lo vamos a encontrar en el cuello. ¿Quién se acuerda qué inerva el hipogloso mayor? Los músculos de la lengua. Es el nervio motor de los músculos de la lengua. Nosotros movemos la lengua gracias al nervio hipogloso mayor.
En la lengua tiene 8 músculos a cada lado, 4 extrínsecos, 4 intrínsecos. 8 a cada lado, 16 músculos en total. Los 16 músculos de la lengua están inervados por el nervio hipogloso mayor. Y miren ustedes cómo el nervio hipogloso mayor camina por el cuello, se coquetea un poco con el asa cervical profunda y viene y da ramas a la lengua. Es un nervio motor de la lengua. Movemos la lengua gracias al hipogloso mayor. ¿Sí? Y vamos a encontrar otros nervios que ya les voy a ir explicando en el cuerpo. ¿Ok? Ahí me quedo. Vámonos.